hoy será nuestras cocinas. Sí, es mejor que esté en una cocina porque para el laboratorio de hoy vamos a usar agua, sal y un envase como ya les muestro. Para el envase nos vamos a fijar en algo como esto, quedaría genialísimo. Algo como de este material, pero que sea con el fondo más plano. ¿Okay? Puede ser un molde que no sea metálico. Algo como esto, por ejemplo, quedaría genial, ¿ven? Que no es muy grande y tampoco muy profundo, pero queda perfecto. Recuerden que no sea metálico. Puede ser plástico, por ejemplo. De pronto algo como esto también, este tipo de envase. Alguna cosa como esta también, una de sus partes. También, por ejemplo, ven una tapa como esta con un poquito de agua. Es genial. Algo como esta también. Ven, lo que necesitamos es que pueda albergar un poquitito de agua nada más, ni siquiera es mucho, de agua con sal. Más específicamente lo que van a necesitar es una hoja o varias hojas con renglones, un lápiz, el tester, agua con sal, su batería o adaptador, alguna herramienta para trabajar con alambre o cable y el alambre o cable. Este no es el esmaltado, este es cable normal que le quité el plástico. ¿Okay? El cable que han estado utilizando para hacer las instalaciones. Y si no lo tienen, pues entonces se consigue un pedacito de cable para timbre o cable del que se usa para las redes. También un poco de masking tape, al menos 5 pedacitos de masking tape. Una tijera si es necesario para cortar el papel y el masking tape. Y lógicamente el envase que habíamos elegido. Ahora sí, ¿cuál es el procedimiento? Lo que vamos a hacer es tomar una hoja con renglones, una hoja de papel con renglones, cualquier libretita o cuaderno, y un lápiz, no un lapicero, un lápiz, porque se va a mojar y el lapicero se mancha, pero el lápiz no. Entonces, vamos a tomar la hoja y en uno de sus extremos, en el margen, tratando de colocar los números lo más céntricos posibles, vamos a colocar los números de la siguiente forma. Vamos a poner un 0 en la primera raya o renglón y así vamos a poner 1, 2, 3 y entonces vaya nombrándolos todos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ajá, ahí vamos. 15, 16, 17, 18. ¿Ok? Al menos 15 rayas. Porque vieron que depende del envase que uno encuentre, lógicamente así va a poder caber el papel o no. Al menos 15, si usted lo puede hacer un poco más grande, pues entonces hágalo más grande. Pero al menos 15 posiciones. Bien, bueno, pongamos 16 porque necesitamos que se pueda dividir entre 2, ¿ok? Entonces, de hecho más bien necesitamos que sea impar,
porque necesitamos que desde un centro usted pueda contar la misma cantidad de puntos para un lado y para el otro. ¿Ok? Entonces, aquí está, sí, al menos 15 rayas. ¿Ok? Al menos 16 rayas les decía. Ok, si fueran 16, entonces usted se va a la mitad. Me refiero a la mitad del número de 16. Entonces nos vamos a 8. ¿Okay? En el 8 usted va a colocar un 0 arriba. Ahí va a colocar un 0. Y va a escribir hacia la derecha números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y a la izquierda va a colocar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Ese menos no tiene que ver con voltaje ni con nada. Nada más es para que usted sepa que está a la derecha y a la izquierda de una recta numérica. ¿Ok? Entonces recuerden que lo que vamos a hacer con estas rayitas es estudiar el comportamiento de las líneas equipotenciales. Se llaman equipotenciales, recuerden, porque el potencial que hay de una a la otra debe ser similar en toda la raya que lleve ese nombre. ¿Ok? Entonces, por eso es que se llaman líneas equipotenciales. Ahora vamos a tomar la hojita y la vamos a quitar de su cuaderno. Y de ser necesario, casi siempre lo va a hacer, vamos a recortarla. ¿Qué vamos a recortar? Bueno, apenas así un poquito de la recta numérica que hicimos, sin dañarla. Así ven, perfecto. Que nos quede así, y esto es lo que vamos a utilizar para nuestras mediciones. Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? Además de nuestro envase y la hojita que preparamos, vamos a usar hoy el tester. Y aquí tenemos el agua. Esta es agua con sal. Por cada vaso de agua, una cucharada de sal. No es necesario que sea muy medido. Si es con la medida cucharada, pues una medida completa. Y si es una cucharada con la que se come, simplemente no la sirven demasiado llena. O sea, normalmente llena. ¿Ok? Tampoco es algo crítico. Entonces, agua con sal. ¿Ok? Y un alambrito. Básicamente son dos alambritos, es que voy a cortar este. Entonces, ¿para qué es el alambrito? Porque lo vamos a utilizar de electrodo para no sumergir las puntas del tester al agua con sal. Si usted sumerge las puntas del tester al agua con sal, se le oxidan. Entonces, traten de no mojar las puntas del tester y si se le mojan, inmediatamente secarlas. Vamos a cortar y pelar dos alambritos de estos. Ajá. Si tienen solamente cable eléctrico, entonces cogen dos hilitos de cable eléctrico. Tienen que ser conductores, ¿verdad? Estos no están esmaltados. Sin esmalte, ¿ok? Sin esmalte. Recuerde que esto sí se va a oxidar. Y si usted no tiene del todo, entonces puede sacrificar un par de jumpers. Pero digo sacrificar porque se le va a oxidar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es colocárselo así arrolladito, bien arrolladito, que quede tenso, que no se zafe fácilmente, a la punta del tester para utilizarlo como electrodo de medición. Vamos a realizar a ambos lados. Bien talladito. Bien talladito. Que no se zafe.
que quede socado. Ujú. Listo. Y si notan que no está bien socadito, entonces lo pueden socar un poquito con el alicate. No mucho, ¿verdad? Porque no van a rayar la punta del tester. Ok. Y también hasta podrían usar el inicio del cable, del alambrito. El inicio del alambrito, así como para hacerle fuerza al amarre, ¿ok? Que quede un amarre mecánico fuerte. Ajá. Ok, no mucho porque se les rompe. Okay, ahí tenemos ya entonces los electrodos de medición en las puntas del tester. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, con nuestro papelito, cuando el recipiente todavía está seco, si lo tuvieron que lavar porque estaba sucio, entonces séquenlo muy bien. Okay, tiene que estar seco en este momento. Porque ahora lo que vamos a hacer, vamos a necesitar masking tape. Y vamos a coger 4 pedacitos de masking tape. Uno para cada esquina. Y uno para poner debajo, doblado. ¿Ok? El de abajo también es bien importante para que no flote. La gracia es que cuando le pongamos el agua con sal encima, se hunda, que no flote y tampoco se mueva. ¿Ok? Que no se esté moviendo ahí. Entonces 5 pedacitos de masking tape. Vamos a tomar el del centro, le vamos a doblar así y lo colocamos por debajo de esta forma y lo pegamos en el centro. Muy bien, para que no esté flotando ahí. Y vamos a colocar 4 pedacitos, uno en cada esquina, bien talladito. Muy bien, así. Cuatro pedacitos. Listo. Ven así para que no se nos esté moviendo. Ni para los lados, ni para arriba y para abajo. ¿Ok? Y ahora le vamos a verter el agua muy despacito para no hacer un desorden. ¿Lo ven? Lo colocamos aquí en el 16. Aquí está el terminal negro del tester junto con el negativo de la batería en el 16, que es el punto máximo. Y el positivo de la batería o adaptador, el positivo lo vamos a colocar en el 0, en el origen. No se preocupen si cuando introducen el otro terminal de la batería o el adaptador, notan unas burbujitas. Las burbujitas que se notan cuando introducimos el otro terminal son gases que se liberan por la electrólisis que se da porque lo que hicimos con el líquido al ponerle sal fue darle portadores de carga y convertirlo en un líquido electrolítico. Se forma, por lo tanto, cuando conectamos un campo eléctrico, se forma una electrólisis que libera gases. Entonces, por si les llama la atención o si les preocupa de alguna forma, pero es normal. ¿Okay? Entonces, recuerden poner el positivo en el origen, el positivo en el 0. Vamos a dejarlo ahí fijo. Ya lo tengo fijo. Ajá. El positivo en el origen y el negativo en el punto más alto, en el 16.
Ahora lo que vamos a hacer es medir con el tester posicionado en voltaje. Vamos a medir el voltaje de cada uno de estos puntos, que estos puntos son las líneas equipotenciales. Entonces observen el punto número 1, que es el más cercano al origen. Vamos a tener ahí 8.46 voltios. Y lo apuntan. Nos vamos al punto número 2. Ven, 8.29. Ahí cayó un poquito. Y conforme nos vamos a cada punto, el voltaje es cada vez menor, ¿lo notan? ¿Ven? En el punto 6 ya vamos por 8. En el punto 7, ven cómo va bajando. En el punto 8. Y cada uno de esos voltajes usted lo va anotando en una tablita. La tabla dice voltaje del punto 1 tanto, voltaje del punto 2 tanto, voltaje del punto... Y ahí, sucesivamente. ¿Lo ven? Cómo va bajando el voltaje. ¿Ven cómo va bajando el voltaje? ¿Ok? Perfecto. Entonces se estableció un campo eléctrico con líneas equipotenciales. Y conforme usted más se aleja del origen, va teniendo cada vez menos y menos voltaje. ¿Ok? Entonces, lo que acabamos de comprobar ahí es esto, el origen y cómo nos fuimos alejando, y en cada una de estas líneas equipotenciales hay un voltaje específico. Una de las cosas que vamos a calcular, una vez tenido la tabla, es cuál es el promedio de voltaje en cada uno de los escalones estos, ¿ven? Cada uno de los escalones. Es decir, usted va a promediar la diferencia que hay de 0 a 1. De 1, bueno, el 0 no lo midieron, de 1 a 2, la diferencia que hay de 2 a 3, la diferencia que hay de 3 a 4, etcétera, etcétera. Y todas esas diferencias las dividen entre la cantidad de diferencias que hemos medido, y eso nos va a dar el promedio de ese salto de voltaje de línea a línea equipotencial. ¿Okay? Las líneas equipotenciales son imaginarias, llamémoslo de esa forma, porque no necesariamente van a tener el ancho de un renglón, ¿verdad? Es decir, hay infinidad de líneas equipotenciales. El punto es que en una línea equipotencial el voltaje será el mismo a lo largo de esa línea. Ven, pero esa línea, si hacemos esto, esa línea, entonces, si el recipiente fuera redondo, como lo es este, pero tuviéramos el punto negativo, el electrodo negativo, a todo lo largo de esta periferia, entonces las líneas equipotenciales serían totalmente esféricas. ¿Lo ven? Pero en este caso, entonces pueden cambiar la forma, pero siempre existen esas líneas equipotenciales con una forma específica. Se llaman equipotenciales porque a lo largo de toda esta línea usted va a tener el mismo voltaje. A lo largo de toda esta línea usted va a tener el mismo voltaje. Y a lo largo de toda esta línea usted va a tener el mismo voltaje. Ahora el siguiente paso es colocar el origen en el centro, o sea, el positivo en el centro, y vamos a duplicar el negativo. Vamos a poner otro cable para colocarlo aquí vamos a usar la barra de arriba que va de 0 a 8 y de 0 a menos 8. Recuerden que este menos 8 no tiene que ver con el voltaje, sino con la recta numérica. Entonces vamos a duplicar este terminal. Vamos a poner otro cable aquí. Lo ven de esa forma. Observen muy bien. No vayan a hacer otra cosa. Este es el negativo de la batería o adaptador junto con el negativo del tester. De aquí sale un cable al punto número 8 y otro cable al punto menos 8. ¿Lo ven?
el positivo de la batería está en el punto cero. Se me corrió un poquito, vamos a colocarlo en el punto cero. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a hacer la misma dinámica hacia la derecha y hacia la izquierda. En el punto número 1, vamos a ver el voltaje. Lo ven ahí perfectamente. En el punto número 2 y anotamos el voltaje. En el punto número 3 y anotamos el voltaje. En el punto número 4, vean cómo entonces va cayendo y va cayendo el voltaje por acá a la derecha. Y también va a suceder a la izquierda. Vean aquí, acá, acá, acá. Y va cayendo el voltaje, ¿lo ven? Y van anotando todos estos voltajes. Ahora noten una cosa. La posición número 1 a la derecha nos marca 5,72,3 voltios. La posición número 1 a la izquierda nos marca básicamente el mismo voltaje, ¿lo ven? La posición número 2 a la derecha nos marca 5,40. La posición número 2 a la izquierda nos marca muy parecido, en 5,20, ese sí nos marca ahí. El asunto es que se nos van a parecer mucho los voltajes que están en la derecha a los voltajes que están a la izquierda. Vean el voltaje en el punto número 3 a la derecha y el voltaje punto número 3 a la izquierda. ¿Ven? Y así el voltaje en el punto número 6 a la derecha nos da 4 voltios y en el punto número 6 a la izquierda también casi 4 voltios. ¿Lo ven? Entre más simétrico sea todo, digamos aquí ya se me desplazó un poquito para arriba. De ahí. Entre más simétrico sea todo, más similar será las mediciones. Entonces eso lo que estamos comprobando es esa presencia de las líneas equipotenciales alrededor del electrodo positivo. ¿Lo ven? Porque lo medimos tanto de esta parte, de este lado, como de este otro, y se ve su presencia. Ven, espero que se diviertan y a la vez aprendan muchísimo, que les salga bien. Cualquier cosa, siempre recuerden que estamos para cualquier consulta. Espero que les haya servido para ver el comportamiento de las líneas equipotenciales. Es bien bonito, bien divertido hacer el experimento. Y recuerden tabular todos los datos para poder hacer esas comparaciones, para poder promediar esos saltos de voltaje. ¿Okay? Y entonces lo último que vamos a calcular es cuál es la magnitud del campo eléctrico. ¿Cómo es el campo eléctrico? Recuerde que el campo eléctrico se mide en voltios por metro, o sea, voltios dividido entre metro. Y usted dice, pero profe, aquí no tengo un metro. No, usted tiene ahí centímetros, digamos. Es una cosa muy pequeña. Conviértalo a metros, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, tenemos 0,00 tantos metros ahí, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Mídalo. Usted tiene, lógicamente no lo mida cuando está mojado, ya es más difícil. Usted tiene los renglones en seco, lo mide con una regla, del 0 al 8 y del 0 al 16, ¿ok? Y así establece el primer campo eléctrico, que es distinto al segundo campo eléctrico, ¿ok? ¿Por qué son distintos? Porque en el primer caso están más separados los electrodos y en el segundo caso están más cercanos los electrodos porque tenemos el negativo duplicado, ¿ok? Entonces el cálculo de campo eléctrico va a dar distinto, va a ser mayor en el caso número 2, o sea, va a ser mayor cuando tenemos el negativo duplicado y va a ser menor cuando tenemos solamente el positivo y el negativo, ¿ok? Nos vemos.